Jesús. Y digo aparente, en Cristo aquello que es aparentemente contradictorio es totalmente coherente. Es coherente por el mismo hecho que Él es Dios y hombre, así lo creemos como cristianos. Él es Dios y hombre al mismo tiempo, entonces todo eso que pareciera que no tiene lógica, en Cristo sí, sí la tiene. Y es totalmente normal, de hecho. Y la predicación de esta mañana para cerrar esta serie de Navidad sobre las paradojas de Cristo con nosotros, Dios, hombre con nosotros, tiene por título, como decía el hermano Miguel, Luz en las tinieblas. Y este pasaje, el que acabamos de leer, comienza afirmando lo siguiente, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así comienza, ese es el primer versículo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en la Biblia, hermanos, encontramos varios pasajes que presentan a Dios como luz. Este no es el único, ¿ya? Hay varios que los presentan así. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Habacuc, capítulo 3, versículo 4, señala, y el resplandor fue como la luz, hablando de Dios, fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Lucas 2:32, que lo vimos anteriormente en esta misma serie, en el cántico de Simeón, cuando él dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y finalmente, digo finalmente porque tomé algunos versículos, pero la Biblia presenta muchos más pasajes que hablan de Dios como luz. Finalmente, primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y aquí lo dice de manera explícita. Dios es luz y no hay ninguna, sí, no hay ninguna tinieblas en él. Y el texto bíblico esta mañana, como les decía, comienza mostrando que Jesús es la luz verdadera. Eso nos da a entender. Cuando dice que esta luz verdadera vino al mundo, es Jesús, es Cristo, esta luz verdadera. Más adelante, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12, vemos que Jesús mismo incluso, él se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Entonces vemos en este Evangelio de Juan que incluso Jesús mismo se presenta así, y el evangelista también. Vemos que esta figura de Dios como luz, Cristo como luz, se repite bastante en este Evangelio, a diferencia quizás de los demás. Aquí se pone un énfasis en esta característica. Él es la luz que viene a nuestro mundo caído. Esa es la idea. Por eso la idea de este sermón de luz en las tinieblas. Y aquí en esto, hermanos, nosotros vemos la radicalidad del mensaje del Evangelio, que es absolutamente distinto de todas las religiones que han surgido hasta ahora, desde la antigüedad hasta ahora. Vemos que el Evangelio presenta algo totalmente distinto. ¿Y por qué? Pensando ya con esta misma noción de luz, esta idea de luz, no es algo propio del cristianismo. En todas las religiones vemos esta idea o noción de luz. De hecho, un gran número de religiones enseñan del estado de iluminación. Yo no sé si en alguna oportunidad ustedes han escuchado hablar de esto, pero muchas religiones, sobre todo las orientales, hablan del estado de iluminación, de esta búsqueda de lo trascendente, de lo trascendente. Mientras que el Evangelio presenta, como decía, algo que es absolutamente distinto. El estado de iluminación del cual hablan la mayoría de las religiones sería la experiencia del ser humano en contacto o buscando estar en contacto con lo divino, con aquello que es trascendente. Claro, no necesariamente las demás religiones van a hablar de Dios, pero hablan de lo trascendente, lo divino. Y este estado de iluminación al cual invitan las religiones, la mayoría de las religiones, se manifiesta en un estado de paz en el ser humano o en la búsqueda, el intento de tener paz, amor, gozo, plenitud en la vida y un tipo de plenitud y de contacto, de armonía con el universo. Como les decía, muy presente en las religiones orientales. Por ejemplo, en el hinduismo habla de la iluminación del ser humano y que se alcanza este estado de iluminación por medio de hacer ejercicios de respiración.
ejercicio de respiración, meditación. Yo creo que incluso nosotros vemos en la cultura contemporánea que de repente uno se encuentra con todas estas, así como Nueva Acrópolis y todas estas organizaciones medias filosóficas que hablan eso sobre la importancia de la meditación, del tipo de respiración que uno tiene. El hinduismo también habla que hay que tener una obediencia a un gurú, hay que practicar yoga y por medio de todas esas técnicas, métodos, se logra este estado mayor de plenitud del ser humano. Y en el budismo, la iluminación se alcanza por medio de la meditación. Casi todos apuntan a lo mismo. Pero tal como dije antes, la Biblia, y en particular este texto de Juan, nos presenta algo diferente. Nos presenta que el ser humano no puede hacer absolutamente nada por conectarse con Dios. Mientras todas las religiones nos dicen, miren, estos son los pasos a seguir. La Biblia, el cristianismo nos dice, no, es imposible. Tú no puedes, por tus medios, conectarte con Dios. Por nuestros esfuerzos, nos muestra la palabra, es imposible. Y si nosotros somos realmente honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que así es. Que de hecho, por mucho que lo intentemos, no podemos. Si se trata de nuestro esfuerzo, de hacer las cosas por nuestros medios, ¿qué tanta fuerza de voluntad tengo? No podemos. Por lo mismo, Jesús, que es Dios hecho hombre, es la luz verdadera. Es la luz verdadera, como dice aquí. Y no solo eso, no solamente el hecho de que Él es la luz verdadera, sino que Él es quien viene al mundo. Él es quien viene al mundo. Él se acerca a nosotros, a esta humanidad caída que se encuentra en las tinieblas, de hecho, desde la caída hasta ahora, se encuentra en las tinieblas. Quizás han escuchado muchos de ustedes, yo por lo menos lo he escuchado, personas que dicen que, bueno, el cristianismo es una religión entre muchas. Es una religión entre muchas. Personas que no son cristianas dicen eso. Así como existe recién nombrado el hinduismo, budismo, está el cristianismo entre las demás. Y que la gente tendría la posibilidad de elegir cuál le conviene. Pero esta declaración, hermanos, que Jesús es la luz verdadera que viene al mundo, es una propuesta radical que se opone, como les decía, a las creencias de todas las civilizaciones. Porque todo el mundo busca redención, busca tener una vida plena, una vida de gozo, adorando algo. Es por eso que las religiones proponen métodos para llegar a ese estado de pleno, de vida plena, de vida de felicidad finalmente. ¿Cómo alcanzar la felicidad? Y la mayoría de las religiones dicen, este es el método, estos son los pasos a seguir. Y aquí vemos la locura del Evangelio, que Dios no esperó a que fuésemos, no esperó a que nosotros siguiésemos métodos, porque de hecho no podemos. Dios, por medio de Jesús, ha venido a nuestro encuentro, ha venido hasta nosotros. No es necesario que nosotros vayamos, Él ha venido. Y Él ha venido no en un sentido metafórico, de manera muy concreta, como un ser humano, que es enteramente Dios y hombre al mismo tiempo. Eso es muy concreto. Un ser humano que vivió, como vimos a lo largo de esta serie, vivió como un hombre en su totalidad. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos? Y aún así, Cristo ha tomado la iniciativa de venir a nuestro encuentro. Veamos nuestra vida. ¿Cuánto nos hemos equivocado, hermanos, en nuestra vida? Si somos honestos con nosotros mismos y con Dios sobre todo. ¿Cuánto nos hemos equivocado? ¿Cuántos errores hemos cometido? Pecados que hemos cometido. ¿Cuánto hemos fallado? Podemos decir que nos hemos fallado a nosotros, pero también, y quizás peor aún, le hemos fallado a la gente que está a nuestro alrededor. No hay nada que nos haga merecedores de alcanzar este estado de gozo, de plenitud, pero Cristo ha decidido venir hasta nuestra vida. Y el versículo 10 de este pasaje continúa con esta declaración radical del Evangelio que, como decía, lo distingue el Evangelio, lo separa de todas las religiones. La luz estaba en el mundo, vino a vivir en medio nuestro, entre nosotros. Es la luz, y de hecho lo que he dicho hasta ahora, es la luz, esta luz verdadera que se acercó, y no nosotros con nuestros méritos. Esta luz Cristo hizo
el mundo, pero el mundo no le conoció, dice el pasaje. El mundo en este versículo representa a la humanidad caída que se encuentra en rebelión contra su creador. Y pienso, si vemos este pasaje a la luz de todo el capítulo, del primer capítulo, podemos deducir que el mundo después de la caída se encuentra en oscuridad, en las tinieblas. Y es por eso mismo, porque el mundo se encuentra en oscuridad, que no puede reconocer a esta luz verdadera. Porque el pasaje dice, no lo reconoció, no lo conoció, no puede distinguir esta luz verdadera. Ni siquiera el mundo o las personas de este mundo en rebelión contra el Creador tampoco pueden alcanzar este estado de iluminación que dicen la mayoría de las religiones. Es imposible. Y aquí es donde es muy importante recordarnos, hermanos. Las Escrituras presentan a Cristo, a Jesús, como la luz verdadera porque Él es perfecto. Él es perfecto, hermanos. Mientras que nosotros, ¿qué somos? Pecadores. Pecadores. Y aún así, Él vino a nuestra vida. Pienso en que el mismo hecho de ser luz en las tinieblas debe haber sido un acto, y de hecho fue un acto de humillación. Fue un acto de humillación para Jesús, para Él. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se humilla a sí mismo? De hecho, Filipenses 2 habla de este acto de humillación, cuando Él se desprende de su majestad y viene a nuestro encuentro. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta es sencilla, pero es tremendamente potente, por amor, por amor. Y como les decía, la parte final del versículo 10 dice que el mundo no le conoció. Y eso es evidente. Nosotros si miramos a nuestro alrededor, vemos que es evidente que el mundo rechaza a Jesús. No, no, no es algo que estamos leyendo, algo que es una teoría, una creencia, no. Conversamos con las personas que están a nuestro alrededor, que no son cristianas, por supuesto, y nos daremos cuenta que el mundo rechaza a Jesús. En ese sentido no le conoce, a eso apunta, que desprecia a Cristo, desprecia la fe cristiana. Estaba pensando cuán importante que reflexionemos en esto, en este contexto de Navidad. Todo el mundo celebra Navidad, pero totalmente desconectado del sentido que tiene. ¿Cuál es el sentido que tiene la Navidad? A mí me pasó, quizá gracias a Dios me permitió vivir esta última Navidad con un sentido más cristiano, pero me pasó que los últimos 7 años estoy viviendo Navidad, pero las personas ni siquiera, era como una fiesta más nomás, entregarse regalo y listo. Entonces, si vemos eso, vemos el estado de la civilización, el estado de, de, de Occidente, nos daremos cuenta cómo hay un rechazo, un desprecio a Cristo. Aunque se celebre su nacimiento, pues en realidad somos nosotros como cristianos lo celebramos. Los demás simplemente para ellos es una fiesta y punto. Entonces la luz verdadera de la cual habla este pasaje, Cristo vivió entre nosotros, pero la mayoría de las personas no lo creen, no lo creen, no creen que realmente Cristo vivió entre nosotros. Entonces, si ya el mismo hecho de que Dios se haya revelado a nosotros a través de Jesús es una locura, el hecho de que Dios venga a través de Cristo hasta nosotros ya es una locura, ¿cuánto más es el hecho de que la mayoría de las personas rechazan esta revelación? Imagínense, Dios se acerca, o sea, ¿qué más grande que eso? Y estando frente a esto que es inmenso, que es grande, que Dios se encarna, se hace hombre, ¿cuál es la reacción de este mundo caído? Rechazar eso. Imagínense, es como si alguien les ofrece o nos ofrece un regalo y en respuesta nosotros rechazamos eso. Un regalo inmenso que no tiene precio, invaluable. Y nosotros decimos, no, no me interesa. Es, proporcionalmente es mucho peor lo que ocurre con Cristo. Porque Dios dice, el mismo Evangelio de Juan, Dios da a su Hijo unigénito, lo más preciado que tenía, su Hijo amado. ¿Y qué hace el mundo? Decir, esta humanidad caída, no, no me interesa, no me interesa.
Incluso eso podemos decir que llega a ser absurdo. No tiene sentido. ¿Cómo vamos a despreciar un regalo tan inmenso? Cristo viniendo a nuestra vida. Y cuando este pasaje dice que los suyos no lo recibieron, está haciendo alusión al pueblo de Israel. Nosotros lo vimos concretamente cuando hablamos de el sermón de esperado pero detestado. Esperado y detestado al mismo tiempo. Aquel que era esperado en teoría, que había sido anunciado por los profetas durante siglos. Dios había hablado a través de estos hombres, había dado, podríamos decir, pistas, señales de cómo sería su nacimiento, cómo sería el Mesías, finalmente termina siendo rechazado. Y ese rechazo, incluso, como dijimos en esa oportunidad, condujo a que ocurriera una matanza de niños, porque Herodes quería hacer desaparecer este Mesías. Entonces, vemos como aquel que debía ser esperado y recibido, acogido, termina siendo rechazado por el pueblo, por su pueblo. Cristo, el Dios hombre, vino como Jesús de Nazaret, un judío de su época, como los demás, y dice la palabra, nacido bajo la ley. Es muy fuerte, hermanos, pensar que esta luz verdadera vino al mundo, pero que ella no fue recibida por los suyos, que no fue recibida por los suyos. El Mesías, como decía, que había sido anunciado por tantos siglos en el pasado, fue rechazado por las mismas personas que debían esperarlo. No solamente esperarlo, que debían acogerlo, recibirlo como aquello que se merece, un rey. Imagínense el rey del universo, ni siquiera un rey terrenal, el rey del universo siendo despreciado, siendo detestado. Y los versículos previos dicen que la vida estaba en él. Así que lo que ellos rechazaron, y el mundo, la humanidad caída, rechaza la vida, está rechazando la vida. Podríamos decir la vida con mayúsculas. La vida que, que vino para que no fuese necesario que los hombres fuesen hasta él. Él se acerca como regalo. Y ahí vemos, como decía y reitero, que esto es una locura. Llega a ser absurdo, porque no tiene sentido rechazar la vida. Podríamos decir, lo lógico sería rechazar lo contrario, la muerte. Rechazo a la muerte. Todo aquello que es oscuridad, todo aquello que viene de Satanás, lo rechazo. Pero aquí lo que hicieron era rechazar lo que era y es bueno, perfecto. Rechazar a Dios. Y el texto ya cerca del final dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí en estos versículos encontramos dos ideas principales. Aquellos que creen en su nombre tienen la posibilidad de ser, la primera es, tienen la posibilidad de ser hijos de Dios. Aquellos que tienen fe pueden ser adoptados como hijos, como hijos. Y aquí hay algo concreto, vemos una realidad que atraviesa toda la escritura. Muchas personas dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Aquellos que tienen una conciencia de que Dios existe, van a decir, bueno, todos somos hijos de Dios. La Biblia muestra otra cosa, en realidad, que todos los seres humanos no somos hijos de Dios. Para que seamos hijos de Dios tenemos que ser adoptados por Él, adoptados como sus hijos. Todos somos criaturas, pero solamente, como dice aquí, los que tienen fe, esa fe que el mismo Dios ha implantado, podemos ser hijos suyos. Entonces, es la primera idea que encontramos en estos versículos que acabo de leer. Y la segunda es que aquellos que nacen de nuevo, nacen nuevamente, pueden ser sus hijos. Aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en el corazón del ser humano. Ese mismo nuevo nacimiento del que Jesús le habló a Nicodemo. Dijo, necesitas nacer de nuevo. Y él se pregunta, ¿pero cómo? Yo ya soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Nacer del Espíritu.
nacer del Espíritu. A eso apuntaba Jesús. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces es necesario nacer nuevamente del Espíritu para poder ser hijo de Dios. Hermanos, ¿han sentido cómo aterrizamos esto que estamos viendo? ¿Cómo aterrizamos a esta realidad a nuestra vida? ¿Han sentido en algún momento de sus vidas, o quizás lo están sintiendo ahora en este periodo, que todo aquello que los rodea es oscuridad? ¿Han sentido eso en algún periodo? Meses, semanas, quizás años, o quizás lo están sintiendo en este momento, que todo lo que los rodea, personas, o no necesariamente personas, situaciones, es oscuridad, son tinieblas. Porque hermanos, incluso nosotros siendo cristianos podemos atravesar por ese tipo de circunstancias. Que salgamos victoriosos es otra cosa, porque Dios nos permite salir victoriosos. Pero el mismo hecho de encontrarnos en circunstancias que son negativas, oscuras, nos puede ocurrir. ¿Han vivido eso? ¿En algún momento han experimentado esto de que no logran ver una luz de esperanza? Como verse en medio de una situación, de un problema y decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Mirar hacia adelante y no ver esa como luz al final del camino. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Qué decisión tomo para salir de esta dificultad? ¿Se han hecho ese tipo de preguntas? Como les decía, quizás ahora se las están haciendo, en este momento, en este periodo, durante estos meses. Y hermanos, la respuesta a esto, a este problema, que yo creo que todos hemos atravesado, todos hemos vivido, a estos sentimientos de angustia, muchas veces de desesperación, de desesperanza, es lo que dice esta palabra, que Jesús es la luz verdadera que vino al mundo. Que Jesús es la luz verdadera que vino, o si no, aún no ha venido. Yo no conozco la historia personal de absolutamente todos en profundidad, pero quizás si aún no ha venido, puede venir a sus vidas. Puede venir a sus vidas. Puede venir si aún no lo ha hecho. Es el único que puede iluminar realmente el camino, mostrar hacia dónde vamos. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy viviendo o me está ocurriendo esto? ¿Y cómo puedo salir de ahí? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Hacia dónde debo ir? Todas las religiones nos exigen algo. Todas nos exigen algo. Nos exigen, nos demandan esfuerzos, como les decía, para alcanzar la felicidad, el gozo. Así puede ser feliz. Así puede ser feliz. Incluso había escuchado la otra vez que la cienciología parece que tenía como distintos planes que había que pagar. Entonces, según el precio que uno pagaba, eran los tipos de métodos para alcanzar la felicidad, para tener un estado más pleno. No sé, algunas incluso hasta cobran. Así puede ser feliz, dicen la mayoría de las religiones. Pero el Evangelio nos dice todo lo contrario, todo lo contrario. No, esto tienes que hacer. Te dice, tú no puedes, Dios lo hizo. Porque tú no puedes, porque para ti es imposible, Dios ya lo hizo. Dios vino al mundo por medio de Jesús para que podamos ser sus hijos, como dice el pasaje al final, para que seamos adoptados como hijos suyos, para que podamos vivir esta realidad de un Padre perfecto. Como ya les he dicho en otras oportunidades, nuestros padres terrenales fallan, han fallado, fallan y seguirán haciéndolo, porque son pecadores. Pero en Dios tenemos nuestro Padre celestial perfecto. Y esto no por mérito nuestro, no porque hicimos algo, es porque Él ha decidido adoptarnos. Entonces, como ya le he dicho varias veces en esta predicación, y lo voy a seguir diciendo, la salvación, hermanos, no depende de nuestros méritos, no depende de nuestros esfuerzos, porque Dios es el que vino, es quien vino a nuestro encuentro. Cuando entendemos esto, que es Dios el que viene, no nosotros quienes vamos, sino que Él viene, podemos comprender, hermanos, que no hay nadie, absolutamente nadie que esté demasiado lejos
para ser alcanzado por la gracia de Dios. Nadie. Es que hay una persona que conocemos que es terrible. Bueno, pero es que él no va a ser salvo por que ahora él se empieza a portar bien. No, es Dios el que alcanza con su gracia a quien él quiere. Entonces no hay nadie que esté demasiado lejos para poder ser beneficiario de la gracia, de este amor incondicional de parte de Dios. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes siente que está en medio de la oscuridad, en medio de una circunstancia que podríamos decir tinieblas, como el título de la predicación, o que no tiene esperanza frente a situaciones que está viviendo, o que sus vidas de repente pueden sentir que van cada vez peor, incluso, siempre para un cristiano hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y el Señor nos llama a vivir la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Señor de nuestra vida, aquel que nos sostiene, aquel que nos dirige, nos guía. Cuán necesario que entendamos la centralidad de la fe, que es por medio de la fe que el Señor nos da que podemos avanzar y que podemos ver cómo quizá esa puerta está cerrada, pero una ventana al mismo tiempo se está abriendo para que podamos sortear esas barreras, pasar por encima de esas dificultades. Todos aquellos, como dice esta palabra, todos aquellos que tienen fe en su nombre, en el nombre de Cristo, Dios les da, Dios les brinda este enorme privilegio, porque como hemos dicho, es gracia, es gratuito. Dios les brinda el enorme privilegio de ser hijos suyos. De hecho, Jesús vino a vivir en las tinieblas. Esto que parece paradójico. Jesús vino a vivir en las tinieblas para iluminar, para iluminar. No lo digo como una metáfora, concretamente para iluminar nuestra vida, para sacarnos del lodo. Como muchas veces nosotros vemos al salmista diciendo, mi vida estaba en un hoyo y tú me sacaste, Señor, Jehová, del hoyo en el que me encontraba, del agujero, de esa situación tenebrosa, de la oscuridad. Mismo Salmo 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, Señor. Tú me guías, tú me acompañas. Claro, el salmista, el rey David, en ese momento está pensando en Jehová. Ahora que nosotros tenemos la revelación que es progresiva y completa, la revelación completa con el Nuevo Testamento, entendemos que Jehová en ese momento es Cristo, concretamente en nuestra vida. Él, Cristo, Jesús, es quien nos acompaña y no solamente nos acompaña, nos dirige, nos sostiene de la mano, cuando nuestra vida anda, como dice el rey David, en valle de sombra de muerte. Entonces, hermanos, no hay mérito alguno finalmente. Si crecimos en un hogar cristiano, como lo decía en la predicación del culto de Navidad, si crecimos en un hogar cristiano, si crecimos siendo evangélicos, participando de una iglesia, lo esencial es haber vivido, como dice este pasaje al final, un nuevo nacimiento que es operado por la obra del Espíritu Santo. Este mismo nuevo nacimiento que, como también dije, Jesús le habla a Nicodemo. Nicodemo, que era uno de los hombres que más sabía, que más conocía, podríamos decir, la teología en Israel, pero no sabía lo esencial. No, de hecho, no había vivido, al parecer, lo esencial, que es nacer del Espíritu. Porque como dice el pasaje acá, literalmente, solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ser llamados hijos de Dios. Entonces, como recién dije, este nuevo nacimiento es operado por el obrar y el poder del Espíritu Santo en la persona. Solo aquellos que han vivido este nuevo nacimiento operado por el Espíritu pueden tener fe en Jesús, porque la fe no es algo que nace solo de nosotros. Fe en Jesús, la luz verdadera. Y ahora ya para ir cerrando, porque veo que parece que van a aparecer los niños luego. Una pregunta pertinente sería la siguiente: ¿hemos vivido este nuevo nacimiento?
¿Ya lo hemos vivido? ¿El Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón para darnos nueva vida en Cristo? Hay personas que veo por primera vez y quisiera no dejar pasar esta oportunidad que es valiosa. Eh, Hice en la oración final del culto de Navidad mención a una cita de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y que quisiera referirme nuevamente a eso, muy brevemente, porque C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, que está el libro, pero quizá ustedes han visto la película, él dijo lo siguiente: si el cristianismo es falso, entonces no importa, da lo mismo. Sigamos nuestro camino, nuestra vida. Punto, no perdemos absolutamente nada. Pero si el cristianismo es verdadero, entonces es lo más importante del mundo. No es simplemente una creencia, la adopto y listo, sino que es algo de vida o muerte. Es lo más trascendental que puede ocurrirnos. ¿Cómo vamos a enfrentar esto entonces? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Quizás podemos decir, en realidad no creo en esto y sigo mi vida. No vaya a ser que en el momento de morir nos demos cuenta que rechazamos aquello que era crucial, aquello que era justamente de vida o muerte. Que no nos vaya a pasar eso, hermanos. El momento es ahora, es ahora. Ni siquiera es antes de nuestra... Puede pasar que el Señor nos llame justo antes, en el lecho de nuestra muerte. Pero concretamente el momento es ahora. Tener fe, experimentar este nuevo nacimiento, el ser adoptados como hijos de Dios, el reconocer que Cristo es la luz verdadera, la única luz que puede iluminar nuestra vida y el único en el cual nosotros podemos tener redención, podemos alcanzar el gozo verdadero, podemos tener plenitud. Entonces, entender esta paradoja de la luz verdadera que vino a vivir en medio de las tinieblas nos debe llevar a reflexionar, hermanos, sobre esto que es lo más importante del mundo, de la existencia. ¿Hemos tenido un encuentro con Cristo? ¿Lo hemos tenido? ¿Deseamos vivir para Él? ¿Deseamos vivir para Él? Que este fin de año e inminente inicio de año nuevo, aunque sabemos que es un asunto más de calendario, no es que mágicamente ocurre algo el 1 de enero. Pero como dije también, creo que el 24, algo psicológico se produce en nuestra cabeza, en este cambio del 31 al primero. Algo psicológico hay que uno empieza a reflexionar, no, lo dije en la reunión de varones, que uno empieza a reflexionar sobre todo lo que hizo en el año, todo lo que vivió o no vivió, y qué es lo que uno va a hacer el próximo año. Entonces, que este fin de año, que es un momento quizá donde uno anda más sensible respecto a eso, de qué pasa con nuestra vida, sea una oportunidad, puede ser realmente una oportunidad para que podamos reflexionar sobre este inmenso regalo de Dios, que Dios nos ha dado, su Hijo unigénito, que vino hasta nosotros. Algo que, como decía, es una locura radical. Aquí no se trata de hacer algo, de seguir el método, de buscar los pasos, los 10 pasos para la felicidad, no. Dios viene hasta nosotros a través de Cristo. Reflexionemos en eso. Pensemos en qué estado está nuestro corazón. Hagamos un diagnóstico de nuestra vida. Y confesémonos ante el Señor. Oremos, pidámosle perdón y avancemos de su mano. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo esta paradoja de la luz, Cristo en las tinieblas, tiene todo el sentido. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que no se trata de seguir métodos, que nos muestras cuán radical es el Evangelio en relación a las religiones que existen, que conocemos. Nos muestra, Señor, cuán radical es el Evangelio en relación a todo tipo de espiritualidades que hay en este mundo. Porque ¿qué podemos hacer nosotros, Señor, por nuestros méritos, por nuestros medios? Nada. Nos resulta imposible. Por más esfuerzos que hacemos, nos damos cuenta que es aún más imposible. Nos damos cuenta que vamos a seguir fallando, que vamos a seguir cometiendo errores, que por mucho esfuerzo que intentemos, Señor, de ser buenas personas,
de cumplir con un estándar, jamás podremos hacerlo. Por eso te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras que eres tú que has enviado a tu Hijo unigénito, Cristo, por amor, tomando la iniciativa de venir a nuestro encuentro. Nosotros no podíamos dar ese primer paso y es por eso que Cristo lo hizo. Cristo vino en medio de las tinieblas, en medio de este mundo caído, como la luz verdadera, como la vida que puede transformar todo, que puede renovar todo. Aquello que está perdido, aquello que parece muerto, aquello que camina rumbo a la muerte. Cristo lo renueva. Gracias, Señor. Gracias porque en Él podemos tener esperanza, porque en Él podemos comprender que no se trata de cuán buenos podemos ser, sino de cuán bueno es Dios, de cuán bueno eres tú, Señor, que nos has dado vida y que a todos aquellos que aún no te han conocido, Señor, tú puedes darles vida a través de Cristo. Padre Santo, te rogamos por aquellos que aún no te conocen. Te rogamos por aquellos que quizás no han vivido todavía este nuevo nacimiento, para que tú tengas misericordia de ellos, para que tú puedas mostrar esa gracia inmerecida, Señor, alcanzando sus vidas, tocando sus corazones, transformándoles, porque solo así encontrarán el sentido por el cual están aquí. Solo así, Señor, podrán entender hacia dónde van. Padre, quizás este es el momento, sobre todo que en estas fechas que no tienen quizás nada de especial, pero sí nos hacen estar más sensibles, sea una oportunidad para que tú toques los corazones, Señor, de todos aquellos que te necesitan con urgencia. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les invito que puedan ponerse de pie para